Tanto te gusta bailar con esa mujer que quisieras invitarla una tanda más, pero sin saber por qué, no tenés siquiera una segunda oportunidad. ¿Por qué ella no te vuelve a mirar para bailar en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más desconcertante que ser invitado a una cata de quesos en una ratonera. Y me estoy refiriendo a por qué una mujer no te vuelve a mirar para bailar en la milonga. ¿Qué cosas deberíamos corregir los varones como para tener una segunda oportunidad en la pista y disfrutar con esa persona que tanto deseamos? Porque bien sabemos que en la milonga no solo se trata de bailar, sino también de volver a bailar con las personas cuyos estilos o conexiones sentimos que nos complementan. Y lo cierto es que en muchas ocasiones hay errores visibles y algunos invisibles que cometemos sin darnos cuenta. Pero antes de avanzar propiamente en el tema, primero hay que entender que en las milongas tradicionales el varón es quien asume el rol conductor y quien invita, así como la mujer es quien asume el rol seguidor y la que, a través de un cabeceo, recibe esa invitación y decide si acepta ir a la pista con él o no. Pero si ya fue a la pista con él alguna vez y luego no quiere repetir jamás la experiencia, entonces hay que pensar qué ocurrió, qué se hizo mal, porque esa decisión muchas veces no tiene que ver con el estilo de baile, sino con cómo el varón se relacionó con ella durante la danza. Y aquí encontramos el primer motivo por el que una mujer no quiere volver a mirar a un determinado bailarín o milonguero. Y diría que una primera respuesta se encuentra en un comportamiento que vi varias veces y que trata de cuando el varón fuerza a la mujer a hacer movimientos que quizás no le salen, no aprendió, no interpretó correctamente o que no le hacen sentir cómoda, siempre pensando que el varón sabe indicar los movimientos, claro está. Para mí no está tan claro. A veces no sé indicar los movimientos y ella hace lo que quiere. Un error muy común y sutil, pero letal, sobre todo cuando se la obliga a seguir un ritmo y a bailar de una manera determinada, sin considerar que ella tiene su sensibilidad, su nivel de confort y su propio estilo. De hecho, no ser paciente ni ser empático y no entender que el baile es una conversación puede hacer que esa mujer deje de mirarte, porque en el fondo ella quiere sentirse respetada y valorada y no un objeto para cumplir un repertorio de pasos. Ahora, el segundo motivo por el que una mujer puede no volver a mirarte en la milonga tiene que ver con algo que, por más obvio que parezca, a veces pasa desapercibido, y me refiero al olor, o mejor dicho, al mal olor. Y al decir esto, no solo estoy diciendo de que te bañes antes de ir a la milonga, sino de que cuides los aromas, ya se trate del olor corporal, el sudor o incluso del aliento, porque en la milonga, donde la cercanía y el contacto son inevitables, ese detalle tiene una importancia cabal. Si la mujer percibió alguna vez tu falta de antitranspirante o tu exceso de tabaco y alcohol, esa sensación va a terminar reflejándose en su mirada, o mejor dicho, en la ausencia de su mirada. Por eso, cuida la higiene personal, que no solo es una cuestión de salud, sino de respeto hacia tu pareja y el entorno. Presentate bien afeitado, limpio, con algún perfume sin olor fuerte y con el pelo bien cuidado, si aún te quedara sobre la cabeza. El modo en que te presentas en la pista habla mucho de cómo te valorás a vos mismo. Y así también, prestale atención a tu apariencia, que sea prolija y acorde con el contexto. Lleva un pantalón limpio, una camisa en buen estado y tus zapatos lustrados, porque en realidad la milonga no es solo un momento para bailar, sino también para demostrar que te respetás y respetás el espacio. Y me permito aclarar aquí que esto no va solo para los varones. La higiene personal y el cuidado de la apariencia
son clave para todos. No sé si es así. Hay mujeres que no bailan conmigo porque de lejos me ven feo y de cerca lo confirman. Ahora, un tercer motivo por el que una mujer no vuelve a mirar al varón en la milonga tiene que ver con algo que la lleva al hartazgo. Y es esa insistencia de algunos varones en la búsqueda de la conquista sentimental. Esa insistencia hasta la obsesión, diría yo, que los hace pasarse de la raya y que en lugar de generar interés, terminan por conseguir lo contrario. A ver, un comentario romántico, un piropo bien puesto o una mirada provocadora en la pista podría ser aceptable, pero cuando el deseo se transforma en martillar repetidamente sobre la invitación a tomar un café después del baile o en ir a cenar a la casa sin que ella haya dado muestras de interés, la actitud termina por rozar lo invasivo, porque en realidad muchas mujeres valoran la atención y el halago, pero también necesitan sentir que hay respeto y no presiones, sobre todo considerando que esa repetición termina por interpretarse como una forma de acoso, aunque no sea la intención del varón. Y peor aún, cuando se lanza el anzuelo sin tener en cuenta que algunas mujeres en la milonga están casadas o en pareja, generando una situación estresante o desagradable. Estresante es cuando invitas a una mujer a tomar café y ella te dice que trabaja en Starbucks. Ahora, el cuarto motivo por el que ella no vuelve a mirar al varón para que la invite a bailar tiene que ver, a mi juicio, con algo que en realidad no debería importar tanto, pero que en la práctica pesa mucho en la cabeza de muchas mujeres y es la reputación. Sí, parece un chiste cuando pensamos que lo único importante es bailar, ¿no? Pero aunque en la milonga uno vaya a bailar y a disfrutar, la opinión que las otras personas tienen de uno también puede influir. A veces algunas mujeres podrían comentar a una amiga No bailes con ese que te saca más plata que un casino. o incluso decir, Este tiene más carreras que Schumacher. y aunque muchas de esas historias suelen ser exageradas y hasta malintencionadas, lo cierto es que, sin ninguna comprobación, algunas mujeres se quedan con esa información en la cabeza y evitan una segunda tanda. Y acá no estamos hablando solo de una simple opinión, sino de un prejuicio que puede arruinar una buena oportunidad de bailar con alguien que, en realidad, puede ser una persona respetuosa. Pero, lamentablemente, en la pista la reputación pesa y muchas mujeres prefieren no correr el riesgo de parecer fáciles y cierran la puerta antes de volver a abrirla para sentir placer. Y a veces en la milonga esa mala fama puede ser una cortina de humo que impide que ella vea quién sos realmente y que esa mirada que tanto te gusta deje de cruzarse. Si a propósito querés agregar un quinto motivo, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, que una mujer te vuelva a mirar para bailar en la milonga tiene que ver con el respeto, la empatía y la autenticidad. Digo, no se trata solo de bailar pasos, sino de entender que cada mirada, cada actitud construye una conexión. Y si nos dedicamos a levantar muros invisibles, solo terminaremos por alejar aquello que queremos tener cerca. El baile requiere de paciencia y delicadeza, de aprender a escuchar, a respetar los tiempos del otro y a no forzar lo que no se debe forzar. Máxime considerando que la verdadera belleza del baile reside en una armonía sutil que se construye desde el contacto visual al movimiento. Porque de lo que estamos hablando es de que si nos esforzamos en cuidar los detalles, en ser sinceros y respetuosos, se nos devolverá una mirada amable. Pero si nos dejamos llevar por la prisa, la arrogancia o los prejuicios, todo se volverá más dramático o desolador. Por eso, respetemos los tiempos de los demás
para que encontrar miradas cruzándose en la milonga y abrazos fundiéndose en la pista nos lleve finalmente a esa felicidad que todos anhelamos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.